Buenos días, hoy es el día 14 de agosto del 2017 y una vez más el Señor me tiene aquí parada frente a esta cámara para darle una palabra a su pueblo para el día de hoy. Como muchas veces les he dicho, por favor, lleven esto, oren a los pies del Señor, oren por discernimiento para que el Señor les hable y les deje saber si esta palabra es de Él y si es de Él que les redarguya el corazón y el alma. Y voy a leer la palabra que el Señor me dio para su pueblo en el día de hoy, es corta. Y la voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: Ay, pueblo, falta de conocimiento tienes de mi palabra. No la lees, no la vives y no quieres oírla. ¿Cómo me conocerás? ¿Cómo sabrás mis estatutos? No conoces porque no buscas, ni lees mi libro. Todo está ahí. Todo lo que necesitas para caminar conmigo, te lo hablé, escrito está. Pide que te quite la venda, para que así leas y entiendas. Yo soy la palabra, yo soy la verdad. No dejes minar tu mente, tu corazón, con lo que no es mío. Búscame en mi palabra, solo así me conocerás, así te dice el Señor. La palabra es clara, Él quiere que lo conozcamos. Él quiere que sepamos qué es lo que Él nos pide a nosotros. Sus estatutos, las cosas que a Él le agradan, están en su palabra. La palabra que el Señor me ha dado se encuentra. Voy a leer de diferentes libros, pero voy a leer la palabra que se encuentra en el libro de Hebreos, el capítulo 4, el verso 12, dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas, y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa palabra se encuentra en Hebreos 4:12. En el libro de Lucas, capítulo 11, el verso 28 dice: y él dijo, ese es Jesús hablando, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y por último les voy a leer en segunda de Timoteo, capítulo 4, el verso 3 al 4, y dice así: porque vendrá tiempo cuando sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Hermanos, una fábula, según el diccionario de la Real Academia Española, dice: se trata de un relato de ficción que carece de gran extensión, puede estar en verso o en prosa. Pero lo importante es que se trata de un relato de ficción, algo que no tiene, casi siempre la enseñanza, según lo que había leído, viene, lo ponen en moraleja, en una moraleja para que la gente aprenda. Comezón, aparte de la comezón del picor del cuerpo, comezón tiene otro significado y dice así: es una pesadumbre, un desagrado, un disgusto, una molestia de tipo moral, en especial cuando ocasiona el deseo de algo mientras no se puede lograr. Pero fíjese cómo dice: es una pesadumbre, un desagrado, una molestia moral, de tipo moral. Y ahí es lo que el Señor nos dice, que tendrán comezón de oír. Y se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Hermano, tenemos que leer la palabra.
A veces no tenemos mucho conocimiento. Y por eso le tenemos que pedir al Señor que nos dé sabiduría, orar antes de leer esa palabra. Dice la Biblia que eso, como dice ahí, esa palabra es viva y eficaz. Esa no es letra muerta. Esa palabra está viva. Y aunque pasen años, pasen días, esa palabra sigue siendo eficaz. Y esa palabra, cuando la leemos, esa palabra nos penetra en el alma, nos penetra en el corazón. Pero tenemos que abrir la mente, nuestro espíritu, nuestro corazón especialmente, y pedirle al Espíritu Santo que nos hable a través de ella, que nos llene. Esa palabra nos indica cómo caminar. Esa palabra nos dice qué tenemos que hacer para agradar a nuestro Señor. ¿Cómo vamos a conocer a nuestro Señor, al cual le entregamos nuestro corazón, si no leemos su palabra? Y así conocemos las características de Dios, las características de Jesucristo. Hermano, tenemos que leer, porque cuando leemos la palabra y algún predicador lo oímos y dice algo que no va con lo que usted ha leído, usted sabe que eso es que se están infiltrando cosas, están mezclando cositas que ellos piensan, filosofías de hombre, las meten para que usted, si no lee, mire, se lo crea. Por eso es que dice la Biblia que el pueblo pecó por falta de conocimiento de su palabra. Porque no queremos sacar el tiempo, preferimos ir a la iglesia, sentarnos, que nos hablen allá, que lean allá un versículo, leemos aquí y ya. Mire, no. Lea para cuando alguien se pare a decirle a usted no, porque esto y esto y esto, usted dice, bueno, pero es que la Biblia me dice a mí esto y esto otro. Entonces, cuando tenemos duda de una interpretación que está escrita, pues entonces nosotros nos vamos de rodillas y le pedimos al Señor que Él mismo sea el que nos aclare qué es lo que Él quería decir en esa palabra. Si no leemos, no lo conocemos. Entonces, ¿cómo vamos a saber al Dios que le servimos? ¿Cómo podemos saber qué es lo que a Él le agrada y qué es lo que a Él le disgusta? Tenemos que aprender a tener los sentidos abiertos y a desear, anhelar de esa palabra. La palabra de Dios es el pan de la vida que nos sustenta el alma. Eso es lo que nos ayuda a crecer. Esa es la comida que nuestra alma necesita. Y sin eso no crecemos, no nos desarrollamos. Por eso es que tenemos que leer la palabra. A veces, mire, siéntese y abra así la Biblia y léala. A veces no entendemos, pero mire, si le pedimos al Señor, Él nos da el conocimiento. Porque esa palabra es la que nos va a enseñar cómo tenemos que caminar rectamente con Él. ¿Qué cosas a Él no le gustan? Porque en esa palabra nos dice que nos tenemos que apartar del mundo. En esa palabra nos están hablando de que sin santidad nadie verá al Señor. Que el que tiene amistad con el mundo hace enemistad con Dios. ¿Y cómo vamos a aprender eso? Porque lo leemos nosotros mismos y lo estamos viendo. No es lo mismo cuando alguien te dice algo allá desde el altar, como que tú lo estás leyendo y lo estás viendo y lo estás comprobando. La palabra nos indica cómo vestir, cómo comportarnos. Que al Señor le agrada y que no. Pero volvemos a lo mismo. ¿Cómo vas a conocer a tu Señor si no lees? Y eso lo tiene que hacer usted.
Usted no puede dejar que nadie conformarse con lo que usted lee en la iglesia. O leer un salmo aquí, un salmo allá. Los salmos son hermosos. Pero tenemos que salir de los salmos. Tenemos que meternos en la palabra. Tenemos que meternos en cómo se comporta un cristiano. Porque hoy en día hay muchos cristianos que no se saben ni comportar. No se separan. No hay diferencia entre uno que conoce a Dios y uno que no conoce a Dios. Que no crecen. Si tú no lees la palabra, tú no te alimentas y tú no creces. Te quedas así en lo superficial. Entonces cuando viene el primer golpe, esas pruebas que siempre tenemos en la vida, caemos y flaqueamos. Por eso cuando el enemigo nos pone pensamiento, usted tiene que recitar la palabra, pero si no la lee, no la sabe y no puede recitarla. Porque así fue que Jesucristo, cuando fue tentado, él lo que hizo, el diablo le decía está escrito y el Señor Jesucristo le contestaba con la palabra también. No, porque escrito está. Pero si no la leemos, no sabemos y no podemos entonces meternos en esta batalla y salir victoriosos. Porque a la primera mentira que el enemigo nos pone en la cabeza, se lo creemos. Y eso no puede ser. Tenemos que aprender a tomar nuestras armas. Y la espada, esa arma tan poderosa, porque con esa espada es que nosotros, mira, peleamos contra nuestro enemigo. Esa espada es la palabra de Dios. Y si tú la lees, mire, no tienes que ser perfecto, pero te acuerdas de los versos. Te acuerdas de lo que está escrito. Esa palabra, cuando tú la vas leyendo, mire, tú la lees hoy. Y lo que tú no viste hoy, lo lees mañana y ves otra cosa diferente. Y se va metiendo en tu corazón. Tenemos que, mire, hasta cuando uno ora, uno recita la palabra. Porque, Señor, tú dijiste en tu palabra esto y esto. Porque está escrito en tu palabra. Tenemos que amar, desear, querer oír, leer la palabra que nos dejó el Señor. Por eso nos dejaron la palabra, la Biblia. Para conocer a Dios, conocer sus estatutos, caminar por ellos. Y así, pues tenemos una vida más fructífera en Él. Pero a veces, muchos van a la iglesia, están cansados, no quieren leer, a mí no me gusta leer, a mí eso nunca me ha gustado. Mire, si hoy en día hay aplicaciones en el teléfono que te ponen la Biblia, te la pueden leer, te la leen. Si no te gusta, es que no tienes excusa, hoy en día no hay excusa. La pones, mira, te pones los audífonos y oyes la palabra de Dios. Si es que no te gusta leer. Y eso es bueno también porque hay gente que no sabe leer. Y esos son oportunidades, instrumentos que tenemos. Se llama la Biblia hablada, entonces usted lo oye, si es que no te gusta leer. A mí me gusta leer, yo la leo. Leyéndola y viendo, pues, aprendo más. Acuérdese que la palabra de Dios es la base de nosotros. Hay un verso que les voy a leer que se encuentra en Romanos. Romanos, el capítulo 10, el verso 17, y dice así: así que la fe es por el oír, y el oír de la palabra de Dios. ¿Cómo crecemos? ¿Cómo crece nuestra fe? Por la palabra, oyendo, leyendo la palabra de Dios. Esa es la que nos va a aumentar la fe. Tenemos que anhelar y desear la palabra del Señor, hermano. Así que la palabra de hoy para ti, de parte del Señor Jesucristo, es que te metas en su palabra, que leas su palabra, que saques un rato a diario, a leer su palabra.
porque esa palabra es la que te va a alimentar el alma. Es la que va a hacer que tu fe crezca. Es la que va a permitir que tú conozcas a tu Señor y a tu Dios. Y el Espíritu Santo también lo conocemos, sabemos cuáles son las funciones del Espíritu Santo, pero Él quiere que leas su palabra, que te metas en ella y que la uses, porque no te dejó esa palabra para que la usemos. Porque cuando el diablo nos quiere meter mentiras, desánimo, cansancio, le acordamos la palabra afuera, porque escrito está esto y esto. Pero tenemos que leerla. Si no la leemos, no la conocemos. Y si no la conocemos, no la podemos recitar. Así que, hermano, en el día de hoy, hágase un propósito de que usted va a sacar un tiempo a diario a leer esa palabra del Señor. Y si no la entiende al principio, sígala leyendo. Dele por la cabeza al enemigo. Tú quieres que yo me desanime y no la lea más, pero la voy a seguir leyendo. Y si te da sueño, mira, dice, en vez de leer un capítulo, voy a leer el 2. Mientras me siga dando, porque el enemigo se mete. Él no quiere que usted busque al Señor. Entonces empiezan los desánimos, los cansancios, cuánta cosa usted pega a sentir, para que no lea. Y para que no aprenda de su Señor. Y para que no se llene de la palabra del Señor. Pero usted va a oír la voz de nuestro Señor Jesucristo en el día de hoy y usted va a hacer un propósito de leer esa palabra a diario, de alimentar su alma y su corazón con la palabra del Señor para que así usted crezca, espiritualmente crezca y no se quede estancado. Hay que crecer, vienen tiempos malos, vienen momentos difíciles a esta tierra. Y si no conocemos la palabra, si no tenemos fe, no nos vamos a poder mantener de pie. Cuando estemos en esa dificultad, entonces podremos reclamarle las promesas a nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es la palabra. Anhele y desee conocer a su Señor. Hermanos, yo los dejo con esta palabra. Yo espero que ustedes se hagan el propósito de sacar un ratito cada día y de leer esa palabra del Señor. Y pídale al Señor y al Espíritu Santo que le den conocimiento, que le abran el entendimiento y que le den sabiduría para entenderla. Hermanos, que el Señor les bendiga y le continúe bendiciendo. Será hasta la próxima.